To say it's disturbing is not saying enough. Those words describing 36-year-old Tara Alexis Sykes. She's facing attempted murder charges. I've never seen circumstances quite like this. The arrest report says Sykes communicated with the child through gaming platform Roblox. It also states that Sykes' intention to commit murder started on September 1st. It says she used the messaging feature to give instructions to kill a 2-month-old. Sheriff Chip Simmons says Sykes told the child to drop the newborn head first on a tile floor. Unfortunately, the 10-year-old did follow through and drop the infant in the kitchen floor, and that's where the infant sustained the serious injuries. The 10-year-old was in temporary custody of 2 adults, and authorities say Sykes told her to kill them as well. Additionally, there was conversations about cutting the throat and burning the home of the adults that the 10-year-old was temporarily staying with. Sheriff Simmons says Sykes had a relationship with the 10-year-old and had been communicating with her over the past month. This is not a random someone getting on that particular social media platform or any social media platform and just finding someone to start engaging in a conversation. The relationship had already been established well before the social media platform communications. Sykes was arrested Friday at her home on the 2000 block of Tomlinson Road. She faces charges of attempted murder and aggravated child abuse. Sheriff Simmons says the 10-year-old who carried out some of the actions could also face charges. We're still having conversations with the state attorney's office on what, if any, charges the 10-year-old will have. Saturday's arrest was not the first time Sykes had been charged with abuse. She was also arrested in May on the offense of child neglect and endangerment. Las autoridades en Colombia encienden las alertas porque no para la violencia contra la niñez. El Instituto de Medicina Legal contabiliza 375 homicidios de menores de edad entre enero y agosto de este año. Si bien la cifra representa un descenso respecto a los 393 casos registrados durante el mismo periodo en 2023, la preocupación se mantiene. Lo único que puede detener la violencia que sufren los niños en Colombia es la denuncia. Si uno denuncia, la violencia se frena. De los 70.302 casos atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta agosto, 18.085 corresponden a violencia sexual, 2.110 a violencia física y 1.568 a maltratos en menores. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para que ningún niño, niña o adolescente sea vulnerado y agredido. Un caso reciente tuvo lugar en el departamento del Valle del Cauca, donde Sofía Delgado, de 12 años, fue asesinada. Este departamento lidera la lista con 86 homicidios registrados en 2024, seguido por Atlántico, que contabiliza 32 casos, y Antioquia con 31. En una lucha conjunta para que la cadena perpetua sea una realidad para abusadores y homicidas de nuestros niños. Según el Ministerio de Justicia, en el 53% de los casos de violencia contra menores, el victimario es un pariente cercano. La escasez de vivienda accesible y la construcción de una universidad están en la agenda de Claudia Sheinbaum para su primera visita a la frontera norte desde que asumió la presidencia. Pero en la gira programada para el 26 de octubre, parece que el combate a la inseguridad será el tema principal. Para fortalecer también la estrategia de Tijuana, hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Los fronterizos la recibirán cuando el municipio está por alcanzar los 1.500 homicidios este año. Decirle de frente, ¿verdad? Tijuana necesita mucha seguridad. La demanda no es nueva. Tijuana, colindante con California, es una de las principales rutas del narcotráfico. 3 cárteles pelean aquí el control de la venta y trasiego de drogas. Nos preocupa porque estos hechos de violencia ahuyentan el consumo local, ahuyentan el turismo y da miedo. El gobierno anterior movilizó militares con la misión de contener los homicidios. Aunque oficialmente reportan una ligera disminución en la estadística general, parecen haberse incrementado los asesinatos contra empresarios o en zonas turísticas. Exigimos al gobierno que ponga orden, que acabe con la situación que está sucediendo en todo el país. Activistas esperan que aborde el tema migratorio porque a esta frontera siguen llegando prácticamente a diario familias mexicanas que huyen de la violencia en sus comunidades y buscan asilo en Estados Unidos. El fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, ha anunciado hoy que recomendará la revisión de la sentencia
contra Eric y Lyle Menéndez, quienes llevan 30 años en prisión tras ser condenados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez. Los dos recibieron una condena de cadena perpetua sin opción a la libertad condicional. Lo interesante de este caso es que ha ganado revuelo después de un documental reciente en Netflix que ha revelado las denuncias de los hermanos por presuntos abusos sexuales por parte de su padre en contra de ellos. Este documental ha generado una fuerte presión de la opinión pública y también de figuras destacadas que han pedido que se revise este fallo que les condenó a la cárcel. Entre las nuevas pruebas se encuentra una carta que supuestamente Eric Menéndez escribió a su primo sobre estos supuestos abusos sexuales antes de que ocurriera el asesinato. Gascón ha explicado que tras revisar todos los argumentos por ambas partes, cree que la ley permite reconsiderar esta condena. Aunque esta recomendación es un paso importante, no será hasta la decisión final que tome un juez en una audiencia que está programada para el próximo 26 de noviembre. Este caso no solo marcó la sociedad en su época de Beverly Hills, sino que ahora está en el centro del debate sobre la justicia y cómo los abusos sexuales dentro de la familia pueden influir en crímenes como este. Desde San Diego, soy Alex Segura de La Voz de América para Telearuba. Suiza se ha convertido en un imán para los defensores del suicidio asistido debido a las leyes que lo legalizan. Sus promotores presentaron la cápsula Sarco, una cámara con una apariencia futurista en la que una persona que desee terminar con su vida puede hasta escoger un lugar en el bosque o en la playa para dar su último respiro. Se diseñó pensando en su uso en la naturaleza, ya sea en la playa o en la oficina, en un lugar con una belleza espectacular. Por eso tiene una ventana tan grande, así la gente podrá ver el mundo exterior, pero el diseñador holandés también quería darle una sensación de viajar a un nuevo destino. Sin embargo, el uso de nitrógeno ha generado una discusión e incluso una investigación luego de que permitieran a la primera persona suicidarse en esta cápsula en septiembre. Este activista describió cómo es el proceso de la eutanasia en el sarcófago encapsulado. Entonces se produce una caída abrupta del nivel de oxígeno en la cápsula. La persona en la cápsula está respirando. Por supuesto, si estás vivo, estás respirando oxígeno total. Luego, sin aire, con 2 bocanadas de aire de ese bajo nivel de oxígeno, todos comienzan a sentirse desorientados, descoordinados, ligeramente eufóricos, antes de perder el conocimiento. La compañía que la diseñó, The Last Resort, dijo que su equipo legal había dicho que la sarcocápsula podía implementarse, pero el debate sigue abierto, en especial para conocer si las autoridades la permitirán. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Telearuba.